Bueno, buenos días a todos. De nuevo, Buenos días. ya empezamos a grabar la clase como tal. La idea es que aquí hay una herramienta que se llama Polls, ¿no? Que significaría encuestas. Aquí yo estoy haciendo un pequeño quiz, no es calificable, sino es para que lo analicemos y lo miremos. Con lo que hemos visto hasta ahora, pues 4 cositas, 5 cositas. A ver, ¿qué tanto están ustedes? Ustedes tienen que votar por alguna de las respuestas, por cada una de las respuestas, y después analizamos la encuesta como tal. Entonces, aquí está esta de polls. Voy a lanzarla. Ahí la están viendo como un pop-up. ¿Sí están viendo? Sí, sí. Ok, entonces ahí están viendo ahora estas preguntas. Ustedes, la primera pregunta es, ¿cuáles son los agentes económicos que interactúan en la economía? Entonces está la primera respuesta es tierra, trabajo, capital, conocimiento empresarial. La segunda es familias, Estado, sector externo. La tercera es extractivo, transformador, servicios, información y tecnología, creatividad, propiedad intelectual. La cuarta es producción, distribución, comercialización y consumo. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es votar por alguna de esas, en la primera, en la segunda también. ¿Cuáles son los factores productivos o de producción en una economía? Entonces, votar por la que ustedes consideren que es la respuesta. Tercero, ¿cómo se le llaman a los sectores económicos según su función en la economía? Cuarto, ¿cuáles son las fases de la actividad económica? Entonces, vote, ahí sí como dirían, ¿cómo se llama ese concurso? Voten ya. ¿Cómo se llama ese concurso? ¿Quién quiere ser millonario? ¿No? Eso, La ayuda al público. eso, ¿quién quiere ser millonario? Entonces, aquí, ¿quién quiere aprender? ¿Quién sabe más de economía? A ver, voten ya. Si están mirando, Michelle, ya estás votando, está en el pop-up, Michelle. Profe, no me aparece. Mírale el pop-up, ahí como al ladito. Ah, ya lo vi. Listo. Ok. Julio Eduardo, ¿ya lo viste? Sí. Sí, señor. Lady Barreto, ¿ya lo viste? Juan Pablo. José García. Pero, profe, ya estoy acabando y todo. Sí, ya, sí, es rápido. ¿Cuáles son los factores? Carolina Barreto, Alexandra Guerrero. Jefferson Rodríguez. ¿Ya ¿Listo, terminó? profe? Ya. Ahí empieza a enviar. ¿Ya le he llegado? Sí. Sí, es que, Bueno, sí. ok, entonces miremos. ¿Ya todos votaron? Mira, ¿no? Ya sé cómo enviarla, ya envié una tarea. Y las otras 4 materias, o eran 3 materias, entonces las otras 4 materias tengo son quizzes. Esa es la primera tarea. La otra ya la envié y mi mamá. ¿Qué dices, Michelle? Cuéntanos a todos. No, profe, no soy yo, es que aquí está una prima mía y pues estoy imprudente. Cállese. Sí, profe, qué pena. Ya realicé la encuesta, profe. Ya, bueno. Bueno, listo. Entonces, ahí miramos. Vamos a, entonces, ¿ya todos votaron? Todos. José García, Julio Eduardo, ya todos. Juan Pablo, Yo ya Carolina. estoy. Yo ya. Enviamos como la Carolina, par con Julio, parece. Ya, profe, también. Alexandra, todos. Bueno, entonces vamos a cerrar la encuesta. Vamos a compartir los resultados. Entonces, aquí están los resultados. ¿Sí lo están viendo todos? Sí. Listo. Entonces, el 71% de ustedes respondió cuáles son los agentes económicos que interactúan en la economía, que son efectivamente familias, empresas, estados, sector externo. Entonces, el 71% está bien.
pero hay algunos que nada embarramos acá, el 14 y el 14%. Obviamente, porcentualmente habría que ver, de pronto fue alguien, uno o dos personas que no respondieron la que es, pero bueno, o tres, bueno. Entonces, ¿cuáles son los factores productivos o de producción en una economía? Efectivamente son tierra, trabajo, capital, conocimiento empresarial. También el 71%. Otros dos se me fueron por otro lado, vean. La tercera, ¿cómo se le llaman los sectores económicos según su función en la economía? También el 71%. Hay algunos otros dos que se nos perdieron en esa respuesta. Y que es, ¿cuáles son las fases de la actividad económica? El 57% respondió bien. Quiere decir que ahí se durmieron ustedes cuando estuvimos viendo el video hace 2 días. Alguien se durmió. Algunos 3 se durmieron, unos 4 por ahí. No le pusieron tanto cuidado. Bueno. ¿Se les pareció interesante esto? Sí, señor, sí. Esto es como quiz. Ahí lo hice estilo quiz. Hay otras fórmulas para ir midiendo y sobre todo que ustedes mismos se den cuenta, pues son digamos, cuestiones sencillas, pero son los famosos quizzes que sea rápido, un tema rápido, como para que uno vaya viendo qué tanto ha captado, uno mismo, ¿no? Va viendo qué tanto tiene los conceptos claros. Ok, bueno. Entonces vamos a mirar en qué nos habíamos quedado ayer. Alguien que me diga. El ultimito estamos viendo cuál video que terminamos de verlo. Los ciclos económicos, profe, si no estoy mal. Lo de los ciclos económicos, ¿cierto? Sí, profe, los ciclos económicos. Bueno, entonces ya podemos entrar a mirar otra vez con despacio. Ya hemos visto flujo circular. Miren lo que hemos visto para que estudien, para que se acuerden, para que estudien. Entonces, el concepto de economía, ese es importante tenerlo claro. El más, digamos, el mejor, el más holístico, digámoslo así. ¿Cierto? Bueno, es economía. Miramos todo lo que tiene que ver pues con el concepto como tal de economía, pero pues la economía positiva, la economía normativa, la economía, cómo funciona la máquina de la economía. Ese fue el video que vimos de Ray Dalio, ¿cierto? Aquí vimos unas definiciones varias de términos en economía, lo que hemos hablado siempre, que la efectividad es igual a la eficiencia más a la eficacia, pero pues ustedes tienen que tener claro eso, los agentes económicos, que ya lo tienen también más claro. Lo deben tener totalmente clarísimo. Tenemos la economía positiva, la economía normativa, ¿cierto? Pero tal vez este video sobre la economía lo vimos o no. A ver, vamos a ponerlo un poquito a ver si se acuerdan de ese video o no. Bienvenidos a este curso virtual de economía. Comenzamos con una introducción de qué uso le damos a la palabra economía. La utilizamos en dos sentidos. El primero es como referencia a fenómenos que ocurren en la realidad. Es decir, ese no lo hemos visto en detalle, ¿cierto? Lo vimos desde las presentaciones en PowerPoint, ¿cierto? Pero no hemos visto este video como tal, ¿de acuerdo? Entonces, Sí. vamos a verlo con despacio. Bueno,
pero este es como un resumencito de varias cosas. Tal vez se me pasó, pero hubiera sido mejor ponerlo puro al principio, pero pues a veces hay videos que le ayudan a uno a fortalecer pues el concepto, los conceptos. No es la repetidera no, sino es fortalecer el concepto. decir, aquellos que vemos en las noticias, que leemos en los diarios, como puede ser el tema de la inflación, es decir, el crecimiento sostenido y prolongado del nivel general de los precios, cuando hablamos de desempleo, de crecimiento económico, cuánto aumenta la producción de un país, de déficit fiscal, es decir, el Estado está gastando más de aquello que está recaudando mediante impuestos. Estos y otros temas son los que vemos a diario y los asociamos directamente con el concepto de economía. Pero el otro sentido en el que se utiliza la palabra economía es a aquellos conocimientos que explican estos fenómenos. Y en este caso nos referimos a todas aquellas teorías que hay sobre qué es la inflación, qué es el desempleo, es decir, las explicaciones de todos estos fenómenos que ocurren a diario. El concepto de la economía. Vamos a pasar a desglosar directamente la definición para que no se haga tan teórico. Tenemos que es un conjunto de conocimientos sistematizados, es decir, son conocimientos interrelacionados, organizados. Explican la forma en que se administran y acá la economía le da una gran importancia a la eficiencia, por eso es que le importa mucho la forma en que se administran los recursos. Y la importancia radica en la escasez, porque estos recursos son escasos, es decir, son limitados, se encuentran en menor proporción de la que se los necesita para satisfacer necesidades las cuales son infinitas. El gran problema de la economía es tratar de realizar una asignación eficiente de los recursos debido a la escasez, porque hay recursos escasos y las necesidades son infinitas. Decimos también que es una ciencia social porque se refiere a la acción del hombre. Es la acción humana que tiene que ver con satisfacer necesidades con bienes o recursos que son escasos. Entonces, si estamos hablando de estos temas, estamos hablando de un tema de la economía. Ahora vamos a hablar de los enfoques de la economía, del enfoque micro y macroeconómico. No son dos economías diferentes, sino que son dos enfoques, es decir, dos ópticas, dos puntos de vista. Uno es el análisis microeconómico, es decir, cómo asignan los recursos las unidades económicas. Quiere decir, por ejemplo, cómo toman decisiones los productores, cómo deciden los consumidores, cómo se determina el precio de un determinado bien en un mercado, por ejemplo, cuánto es la cantidad que se transa en un mercado del vino, etc. Y el análisis macroeconómico es aquel que se refiere a cómo funciona la economía en su conjunto, es decir, como si considerara a todos los análisis microeconómicos de manera colectiva. No es que sean dos conceptos que se contraponen, sino que se complementan entre sí. En un análisis macroeconómico podría ser, por ejemplo, cuánto aumenta la producción de un país cuando analizamos el PBI, el Producto Bruto, o el Producto Bruto Nacional, cuando hablamos de los impuestos nacionales, etc. Generalmente es a nivel país. Y ahora vamos a ver las distinciones que existen entre la economía positiva y la economía normativa. En este cuadro comparativo vemos que la economía positiva se ocupa de lo que es decir, se fundan explicaciones objetivas mediante una relación de causa-efecto, es decir, que tiene un fundamento teórico cuando dice las cosas, y tiende a una asignación eficiente de los recursos. Mientras que la economía normativa es la parte que se ocupa de aquello que debería ser, es decir, habla de explicaciones subjetivas, juicios de valor fundados en la propia filosofía, las propias creencias de una persona, y decimos que tiende a una asignación justa de los recursos, porque acá entra en juego los principios que cada persona tiene. Entonces, aquí hay otra explicación, pues, muy práctica también, ¿cierto? De lo que es economía positiva y economía normativa. Entonces, la positiva es la que hablamos de la objetiva, ¿cierto? Y la normativa de la subjetiva. La positiva es de lo que es, tratamos de explicar los fenómenos como son y normalmente hay una relación causa-efecto, que es la asignación eficiente de los recursos. Entonces,
en economía se hace ese análisis, en economía positiva, y por eso se utilizan los modelos. Por eso ahí, por ejemplo, en esa economía positiva entra a funcionar ceteris paribus, ¿cierto? Ceteris paribus, porque entonces trato de que el modelo funcione, sea lo más eficiente el modelo también, para que funcione siempre y haya alguna regla como tal, ¿no? Haya un modelo que funcione. Entonces, en cambio, en la economía normativa, pues es muy subjetivo, empiezan los juicios de valor, ¿cierto? Y hablamos siempre de cómo debería ser la economía, cómo deberían ser las cosas. Ahí nos vamos mucho por el tema también sociopolítico, ¿cierto? Entonces, cómo la sociedad ve a sus instancias sociopolítico-económicas, digámoslo así. Entonces, ve unas relaciones subjetivas y está buscando, obviamente, digamos, uno como individuo, que haya una justicia en la asignación de los recursos. Pero eso es más, como dicen, es más lo que se ve con el corazón que lo que es realmente, ¿no? Es lo que uno quisiera. Entonces, a veces, pues sí, es un tanto subjetivo porque la realidad es otra, ¿no? Y la realidad, más que la realidad, es que la economía funciona, como dice Ray Dalio, con una maquinita, de una forma u otra, y si se estimula, pues de una forma u otra puede cambiar. Por eso es importante también el famoso video de Ray Dalio, que nos hace unos análisis de cómo funciona la economía y al final nos da unas conclusiones. Bueno, entonces seguimos. Este videito nos había hecho falta. Ya vimos del flujo circular, el flujo circular del ingreso, ¿cierto? Ya vimos del flujo circular del ingreso con ahorro, sin ahorro, con sector externo. No. Ok, veámoslo. Este es la visión micro en la que vimos que solamente funcionan las familias y las empresas, ¿cierto? En el flujo circular. Es el inicio del flujo circular del ingreso. O sea, ¿cómo empieza a funcionar la economía? ¿Cómo fluye la economía? La base son estas dos. Son las familias, ¿cierto? En la base de la sociedad, y las empresas o los productores, los consumidores y los productores. Entonces, ahí arranca el flujo microeconómico del ingreso de la economía. Entonces, ya habíamos visto ese videito, ahora veamos que arranca desde familias, pero va creciendo a nivel macroeconómico, y vean todos los mercados que hay allí involucrados. Este es un buen video. El flujo circular del ingreso es un modelo macroeconómico que nos va a explicar de manera sencilla y simple cómo es el funcionamiento de una economía. Sí, de manera fácil, sencilla y simple, cómo es el flujo de una economía. Vamos a empezar analizando una economía sin ahorro, sin gobierno y sin sector externo. Entonces, acuérdense que cuando yo digo sin ahorro, cuando yo digo sin ahorro, sin gobierno y sin sector externo, ¿qué estoy aplicando automáticamente? Estoy aplicando ceteris paribus. Muy bien. Ceteris paribus, muy bien, perfecto. Continua se representa el flujo real, es decir, los movimientos físicos de bienes y servicios o de factores de producción. Y mediante una línea punteada, el flujo monetario, es decir, los movimientos monetarios para realizar los pagos y los cobros en esta economía. Las familias son los consumidores de bienes y servicios y además los propietarios de los factores de producción. Van a ofrecer esos factores de producción en el mercado de factores de producción, como podría ser el trabajo,
Y en este mercado es donde se van a formar los precios de esos factores, es decir, los salarios, los intereses y los alquileres. Entonces, vean lo interesante de eso. Ya está, digamos, el primer mercado, ¿cierto? Allí, que es lo que nosotros como familias ofrecemos. Primero nuestra mano de obra, ¿cierto? Al mercado laboral, ¿cierto? También ofrecemos recursos, digamos, la tierra como tal, ¿cierto? Como propietarios de la tierra. Entonces también lo ofrecemos. Tenemos dinero, pues, de los ahorros, por ejemplo, que hemos colocado en los bancos y no hacemos directamente el préstamo, sino a través del banco, y el banco es el que se gana la intermediación, ¿no? Normalmente. Ese valor de la tasa se la gana, de la intermediación de las dos tasas se la gana es el banco. Pero pues ese es el negocio, ese es el mercado financiero. Si nosotros invertimos directamente en las empresas, ¿cierto? Eso se estila mucho y sobre todo en Colombia, en el sentido del emprendimiento, ¿no? Por ejemplo, una empresa que me pareció curioso, casi siempre nacen así, ¿no? Entonces, por ejemplo, los dueños de Rappi contaban cómo ellos habían arrancado la empresa. Y entonces, obviamente, pues como eran muy jóvenes y todas estas cosas, pues no tenían acceso al crédito financiero porque pues no le prestaban. Pero, obviamente, acudieron a quienes. Uno acude a los familiares y a los amigos, ¿no? Normalmente. Acudieron a los amigos pues tampoco tenían mucha plata, así como para invertir, pero sí la familia. Entonces, una tía les prestó lo necesario para arrancar y los papás también de otros de los muchachos también les prestaron. Y esa es la fórmula como ellos pudieron arrancar a pagar nóminas, que saltaban matones al principio, obviamente, hasta que ya después al principio empezaron a hacer, era páginas web y hacían software para los supermercados, ¿no? Inclusive ganaron unos software de unas empresas grandes, incluida Walmart. Entonces ya cuando empezaron, obviamente, a ser grandes, a crecer, a tener un vuelo pues muy alto, ya lo que hicieron fue conseguir, ahí sí tenían el apoyo total de las entidades financieras, ahí sí les prestaban lo que quisieran, pero ellos obviamente no buscaron endeudamiento interno, sino el famoso endeudamiento externo y o público. Entonces buscaron socios en rondas, hicieron lo que llaman las rondas de inversión en el exterior y se convirtieron en la primera empresa unicornio de Colombia en lograr hacer lo que se llama el levante de $1.000 millones en inversión, $1.000 millones. Por eso Rappi ha crecido tantísimo. Ahorita en la pandemia también creció altísimo, pues debido a toda la situación. Pareciera que hubiera sido la pandemia, mejor dicho, algo planteado para ellos, pues porque todo el mundo empezó a pedir obviamente a domicilios, y hay cifras, hablan pues de que ha crecido el casi 1.000% en esta época, o sea, 3 veces más, que 1.000%, o sea, 1.000 veces más, o sea, es increíble el crecimiento que ha tenido. Y ha sido empresa unicornio estrella porque tal vez es de las primeras, pues ya hay otras entrando en esas fases, pero no con tanto, no siendo unicornio, no con tanto capital levantado del público, pues de fondos de inversión básicamente, ¿no? Entonces, sí, ese es un ejemplo pues claro de cómo se hace una inversión familiar y cómo pues
crece, ¿no? Pero las familias son las que normalmente lo apoyan a uno en los emprendimientos, ¿cierto? Eso es lo que pasa y pasa mucho aquí en Colombia. Por eso los traigo a colación ese ejemplo. ¿Alguien quería comentar algo, Julio Eduardo? No, que las empresas deberían como ayudar socialmente, ¿no? Esta pareja que usara esclavos, puro venezolanos y no les dan ni cosas de salud ni nada, que ellos mismos tienen que comprar el kit y la maleta y la cosa. Sí, yo no diría que con tanto dinero que ya han recaudado, pues deberían mejorar ese tema social, ¿cierto? Estoy de acuerdo. Ahí hay que también volver al tema social para que sea mucho más justo y equitativa las cosas, ¿no? Las empresas deben hacer ese esfuerzo, definitivamente. Las empresas tienen que hacer esos esfuerzos y también hay otro esfuerzo que deben hacer las empresas ahora, que es el tema medioambiental. O sea, no solamente el tema social, que es obviamente tantísimamente importante, pero el tema eh, ambiental también tiene que ponerle mucho cuidado porque estamos contaminando muchísimo todas las empresas, más aún las que hacen los famosos vertimientos, ¿no? Los que tienen materia prima transformada y desechada. Por ejemplo, las manufacturas, los telares, los que hacen las telas, o sea, desde atrás, por ejemplo, los famosos tintes, y eso es lo que de las cosas que más contaminan las fuentes hídricas. Entonces, los que hacen, claro que esas grandes fábricas que están haciendo, digamos, los tintes de las telas, todas estas telas que nosotros nos ponemos, pues tienen un color y esos tintes y esos colores, por ejemplo, en Bangladesh, en la India y en varios sitios así, pues allá hay un maltrato. Primero, ahí sí que es más grave el tema del maltrato social, porque no solamente son esclavos, sino que se están muriendo por culpa de esos tintes y ese tipo de cosas. Eh, hay un video por ahí sobre ese tema de, de, de la exigencia que le estaban haciendo, por ejemplo, a los dueños de las empresas grandes digamos, de prendas de vestir estilo Zara, que es Amancio Ortega, el español, y le estaban pidiendo que volviera atrás en su cadena de producción y que hiciera algo con respecto a eso, porque no es solamente pedir la materia prima y no importarle de dónde viene. Ah, no, viene de Bangladesh y es mucho más barata, entonces por eso la compro. No, hay toda una cadena atrás de esfuerzo, de sangre, como dirían, que están dándolo estas personas que por estar en una condición infrahumana, pues les toca vivir de eso, pero se están muriendo porque los tintes les están dañando la piel, tienen cáncer de piel, tienen cáncer eh, pues tienen cualquier cantidad de problemas precisamente debido a los tintes. Entonces, hay que tener esa conciencia social, obviamente, y una conciencia ecológica, muy importante ahora. Las empresas deben meterse, como dicen, la mano al drill para que no seguir afectando el medio ambiente. De acuerdo con Julio Eduardo, estoy de acuerdo. Y no solamente en el tema social, también medioambiental. Las dos cosas tienen que hacer. O si nosotros vamos a ser empresarios, también tenemos que pensar en eso. Hay que hacer un presupuesto para ese tema. O sea, hay empresas que tienen en su core business, o sea, en su núcleo del negocio y en su forma de hacer las cosas. Fíjense ustedes, una de las cosas que me pareció simpático como emprendedores en Colombia era los dueños de Bodytech. Los dueños de Bodytech dijeron, si no tenemos los suficientes ingresos para darles tranquilidad de salario a nuestros empleados, si no tenemos y pagarles todas sus prestaciones sociales con todas las de la ley,
pues entonces cerramos el negocio. O sea, si no es sostenible, en términos de los empleados, no seguimos adelante y eso les ha funcionado. Pues obviamente tienen una serie adicional digamos, de metas y de propuestas para mantener y ser sostenible el negocio. Entonces, pero ellos hicieron eso. Entonces, los empleados de Bodytech, pues les pagan absolutamente todos, todas las prestaciones sociales, porque se estilaba mucho en ese sector pagarle a los entrenadores y pagarle a los, entrenadores de fisiculturismo y todas estas cosas al destajo y sin prestaciones sociales. Entonces, esto sí, digamos, son la famosa responsabilidad social que deben tener las empresas. ¿Ok? Entonces, las dos cosas son muy, muy importantes. Bueno, Julio Eduardo. Sí, señor, sí. Bueno, entonces, mercado de factores de producción. Ya sabemos los factores de producción. ¿Cuáles son? A ver, Yelixa. ¿Cuáles son los factores de producción? De producción son distribución, producción, consumo. ¿Son esos? No. No, espérame. Ay, no sé dónde las anoté. No los Profe, el encuentro. capital, el trabajo y la tierra, ¿no? Tierra, trabajo, Jue capital. madre, sí. Sí, sí, sí. Tierra, Tecnología trabajo, también. capital. Sí, Y profe, aquí dice tecnología. tierra, trabajo, Sí, tecnología. ¿cuál es la otra? La última, que es muy importante. A ver, dice Tecnología. Profe, usted puso información Tecnología. empresarial, pero no es tecnología. Es Sí, parte esa de la era. tecnología. La tecnología es parte de esa capacidad o conocimiento empresarial. Acuérdense, conocimiento O sea, la empresarial. tecnología engloba todos esos conceptos, por decirlo así, el cuarto componente. Desarrollo, mayor La no. tecnología está inherente en ese factor. Lo que pasa es que la que engloba es el conocimiento empresarial, porque utiliza también la tecnología, utiliza la innovación, utiliza la investigación, el desarrollo, ¿cierto? La innovación clave en Profe, el temas conocimiento también. y el mismo conocimiento para desarrollar utilizando todos los otros tres factores, utilizando la tierra, el trabajo y el capital, porque eso es lo que hacen los empresarios. Utilizar la maquinaria, el lote, donde pongo la planta para producir, tierra, el trabajo, el capital, contrato personas en ese mercado laboral, contrato tengo mis empleados que me están produciendo y que me están ayudando a producir, ¿cierto? Entonces, tengo tierra, trabajo, capital, todo involucrado con todas estas herramientas de innovación, investigación, desarrollo, creo nuevos productos, me meto en nuevos mercados, creo mercados, porque hay empresas que crean hasta su propio mercado. ¿Para qué? Para mayor productividad. Mayor productividad y englobar, muy bien, mayor productividad y englobar todos los factores de producción precisamente para que haya mayor productividad, cuando hay mayor productividad, decíamos que también podemos tener mayor capacidad de competir o competitividad, mayor competitividad, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, sigamos. Y es por estos factores que reciben un ingreso. Las empresas compran estos factores de producción, los cuales los combinan junto con su tecnología para producir bienes y servicios, y pagan por esos factores que son los que constituyen el ingreso de las familias. Las empresas ofrecen los bienes y servicios que producen en el mercado de bienes y servicios, que es donde se van a formar los precios de los productos y de los servicios. Y van a cobrar por esas ventas realizadas, lo que constituye el ingreso de las empresas. Entonces, fíjense lo importante de ese flujo. Fíjense que están los famosos pagos, ¿cierto? A los factores, los famosos pagos a los factores,
Entonces están a los pagos de los factores es las familias entran a ese mercado de factores de producción que las empresas están comprando o demandando parte de esos mercados, de esos factores de producción, en ese mercado de factores de producción. Entonces, en ese mercado de factores de producción, el mercado inmobiliario, el mercado de la tierra, ¿cierto? El mercado laboral, que es el mercado, esos son parte de esos mercados de producción. El mercado financiero, pero sobre todo el mercado pues, del dinero como tal, ¿cierto? Pero eso ya va a entrar en todo el centro, va a quedar el mercado financiero como tal. Pero es parte de esos factores de producción. Y son todos estos mercados empiezan a pagar esos factores, ¿cierto? Que son, el de la tierra es la renta, ¿cierto? La retribución. Entonces, acuérdense de esa pregunta, ¿cuáles son las retribuciones a los factores de producción? Entonces, al factor, eso lo vimos en un cuadrito, al factor tierra, la retribución es la renta. Al factor trabajo, ¿cuál? Salario. Salario, muy bien. Al factor capital, ¿Intereses? el interés, muy bien. Intereses. Los intereses. Y al factor conocimiento empresarial o capacidad empresarial o tecnología, con todas ellas. Eso sería como competitividad o productividad. Sí, eso es al final lo que se logra, No, pero no el conocimiento empresarial. el conocimiento empresarial, pero el pago, o sea, el pago es un beneficio económico en términos de utilidad y rentabilidad, acuérdense, y de valorización. Ese es el pago. Porque yo como empresario, al utilizar todo el conocimiento empresarial, al utilizar toda mi tierra, mi trabajo, mi capital, estoy buscando con la empresa tener beneficios económicos en términos de utilidad, que se me rentabilicen mis activos y que se me valoricen mis activos o mi empresa, ¿cierto? El nombre de mi empresa. Eso es una valorización. Que tengan lo que hablamos, lo que hizo Ray Kroc. Creó un tema, otra empresa al lado, pero la valorizó en términos de imagen, ¿cierto? Para generar franquicias y la valorizó en términos del know-how. Prácticamente utilizó todo lo que hicieron los hermanos McDonald's para pues hacer su empresa y hacerla crecer, ¿no? Entonces tenía know-how y la forma de hacer las cosas, que fue lo que en el fondo él al final les compró a ellos, ¿no? Les compró la forma de hacer las cosas, el know-how. Les dio, creo cuánto fue al final la transacción que hizo, creo que en su momento eran unas regalías, ¿sí? ¿Cómo era? 2 millones, ¿no? Como 2 millones De de dólares. dólares. De dólares a cada uno libre de impuestos, o sea, era como 2 millones. Eso. Imagínense, pues fue el negocio del siglo, porque esa franquicia, eso es lo que vale solo un McDonald's en este momento, solo la franquicia, ni siquiera el montarlo ni nada, no, solamente el derecho a franquiciar vale $500,000, $1,000,000 y en Colombia, por ejemplo. Entonces, si yo quiero tener un McDonald's, pues tengo que, bueno, aquí en Colombia McDonald's está en manos de un paisa, ¿no? Que es un paisa de origen americano, pero él fue el que consiguió y reactivó la marca aquí en Colombia y en Latinoamérica. Le dieron la franquicia para Colombia y Latinoamérica, finalmente se fue expandiendo. Entonces, ahí hay raza paisa de esas tenaces que empezó a utilizar bien el tema de las franquicias. Entonces, si uno quisiera entrar en el negocio, pues tendría que pedirle y a este amigo paisa, pues que le diera la concesión, ¿no? Que le diera la franquicia
delegada, sería una franquicia delegada, porque ya la franquicia total la tiene él. Entonces, para abrir un local, y está pidiendo entre 500.000 y $1.000.000 solamente por el derecho a utilizar la marca. Entonces, habría que invertir en montar el local, en tener el sitio para ponerlo, o sea, y montar el edificio y hacer todo el tema de las cocinas y hacer todas esas inversiones, contratar todo el personal, capacitarlo. O sea, eso es otra inversión por ahí mínimo de otros $2.000.000. Eso estamos hablando de una franquicia de esas puede estar en $2.500.000 tranquilamente. Entonces, eso es hartica plata. Pero obviamente le dan a uno, con esa franquicia, le están asegurando a uno supuestamente unos ingresos, que va a tener un mercado, que tiene un goodwill, que ya la gente va al McDonald's pues porque sabe que allá hay un tipo de comida estandarizada y ese tipo de cosas, ¿no? Comida rápida y bueno. Hay toda una lucha también en Estados Unidos y últimamente con todos estos temas de la salud pública, ¿cierto? Que hablan de los transgénicos, de la comida transgénica, etcétera, etcétera. Entonces, a raíz de eso, se ha desligado un poquito el tema de proveeduría también, y lo que están haciendo en los diferentes países McDonald's es haciendo que se certifique, por ejemplo, el tema de pollos o la comida de pollos, la carne de pollo, pues, por ejemplo, para el tema de los pollos, que se certifique en el propio país una empresa para proveerles a McDonald's de esa, porque antes todo se importaba de Estados Unidos. Hasta en las cajitas felices que se las tiraron, que antes había papa para el niño, ahora le meten en manzana. Sí, pero fíjate que eso es cierto, pero resulta que no les funcionó y ahora le volvieron a cambiar el modelo de la cajita feliz, y antes tenía también otras, digamos, los famosos nuggets, o pues se podía pedir pollo, pero ahora ya no se puede, sino la cajita feliz tradicionalmente viene con nuggets o hamburguesa, ¿no? Ese es. Regálenme, por favor, un segundito, que me está llamando su decano, el doctor. Aló. Hola, mi profe Vargas, ¿cómo vas? Bien, sí, señor, estoy. Sí. Sí, señor. Sí, señor, estoy aquí precisamente con ellos en clase. Servicios producidos por la... No, tranquilo. Tranquilo. Entonces, mira, los muchachos que están atendiendo son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de ingeniería industrial. Entonces, 9 de ingeniería industrial. Lo que pasa es que en lista hay 13. ¿Listo? Listo, mi profe. Ok, bueno, sí, señor, no, señor. No, tranquilo, gracias. Ok, chao. Pues era su profesor Vargas, que es para los de ingeniería industrial, que es su decano. Ok, bueno, entonces, para terminarles el cuento, bueno, ya se los terminé. Entonces, definitivamente, pues, tener una franquicia y tener un negocio de estos, pues ya por el goodwill y el know-how, pues es bastante costoso. Pero eso se hace construyendo marcas, eso se hace precisamente. Entonces, hay empresas aquí colombianas pequeñitas que han arrancado los negocios, por ejemplo, ese de cosechas, pues han tenido altibajos, ¿no? Últimamente. Pero han venido creciendo en locales, pero el sistema es de franquicias, ¿no? El de uno justo bueno y el otro ahora es lo mismo de franquicias.
ellos no son franquicias, ellos son cadenas de lo que se llaman cadenas de bajo costo, que las tienen los grandes grupos empresariales. Entonces, tengo entendido que de uno es del grupo de Julio Mario Santo Domingo, de los Santo Domingo, y el otro Justo y Bueno, ahí y Ara están con empresarios argentinos y, y con empresarios colombianos acá también. Si no estoy mal, está Luis Carlos Sarmiento Angulo en esas dos como socio también, pues a través de algunas empresas. Pero digamos, son de los grandes grupos. El modelo de negocio, ahí lo que es diferente, digamos, es el modelo de negocio. El modelo de negocio se llama modelo de negocio de bajo costo, que es implementar, competir pues con productos digamos, estandarizados que se sabe que tienen buen consumo, ¿cierto? Pero el precio más bajo posible que se encuentren, o tanto importados, porque ahí se importan, por ejemplo, se están importando de la India y de Turquía, inclusive, no sé si han visto productos ahí en D1, vienen de Turquía, de la India y obviamente nacionales, de lo más bajo costo posible. Por eso, digamos, ha pegado muchísimo, pues porque obviamente el colombiano mira muchísimo el tema del precio, pues todos, ¿no? En general. De hecho, ese es un modelo que nació en Estados Unidos, el modelo de bajo costo, ¿sí? Entonces, y lo trajeron acá y ha crecido tantísimo precisamente porque mantener, digamos, la calidad de vida o lo necesario que uno requiere pues para el diario vivir a mejores precios, ¿cierto? No importando tanto el tema de la marca, porque eso ahí no importa la famosa marca. Entonces, pues obviamente funciona. Y eso ha hecho pues que haya crecido el modelo, pero es un modelo, digamos, aquí de dominio de empresarios privados. Bueno, entonces, sigamos. Las empresas y realizan un pago por esos bienes y servicios, que es lo que constituye el ingreso de las empresas. Así vemos cómo se forma el ingreso de las empresas y el ingreso de las familias, y además vemos cómo se forman los precios en los distintos mercados entre la oferta y la demanda de bienes y servicios y la oferta y la demanda de los factores de producción. El segundo caso corresponde a una economía con ahorro, sin gobierno y sin sector externo. Esto quiere decir que las familias destinan su ingreso a consumir y ahorrar. ¿Por qué las familias ahorran? Porque quieren postergar el consumo de hoy para poder consumir más mañana. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Depositan, es decir, ahorran en el mercado financiero, y al mercado financiero a cambio les va a dar un interés, un instrumento financiero por haber depositado dinero en el mercado financiero. Y este ahorro va a ser lo que va a permitir que las empresas puedan pedir préstamos, es decir, puedan invertir para poder comprar maquinarias, tecnologías, para poder seguir produciendo bienes y servicios. Y a su vez vamos a reflejar la deuda de estas empresas por estos préstamos pedidos en el mercado financiero. El tercer caso corresponde... Bueno, entonces, sí vamos bien ahí, sí se han dado cuenta cómo ha venido evolucionando. Entonces ya entra el mercado financiero. Primero los dos mercados más importantes, mercado de bienes y servicios, obviamente, oferta y demanda, y mercado de factores de producción, también oferta y demanda, ¿cierto? Entonces, las empresas demandan mano de obra, demandan recursos de las materias primas, demandan para transformarlas y producir bienes
bienes de capital o bienes de consumo. Las familias, pues, a su vez, demandan bienes y servicios de consumo, ¿cierto? A ese mercado de bienes y servicios, y lo que hacen las empresas es ofertar esos al mercado de bienes y servicios, todos esos bienes que se requieren, y allí es donde, en ese mercado se forman los precios. También en los mercados de factores de producción se forman los precios de los diferentes mercados o submercados, digámoslos ahí, de los factores de producción. Cuando entra el tema del capital y la intermediación financiera, entra el mercado financiero, ¿cierto? Porque el mercado financiero es como el garante de los dineros, es como el famoso depositario de los dineros, y es como la garantía de que mi dinero está en un lugar seguro, ¿no? Era el famoso banco, o son los bancos precisamente, sino que así creció el tema bancario, ¿cierto? El tema financiero, porque al principio, pues, era el lugar donde se depositaban las monedas de oro cuando, pues, uno no las tenía normalmente, uno, como dicen, debajo del colchón, ¿no? Entonces, se tenían debajo del colchón, se tenían en la casa, y obviamente, pues, eso generaba unos riesgos, ¿no? Obviamente de que lo robaran y todo este tipo de cosas. Entonces, pues ahí empezaron a nacer los lugares donde se depositaba para que se les guardaran el oro. Ahí están los famosos bancos. Entonces, los bancos arrancaron como medios de depósito, y ya después generaron inclusive divisas, monedas, porque los bancos, cada banco inclusive en una época, y no solamente en Colombia, sino en el mundo, en Alemania, donde nacieron, básicamente empezaron, y en Inglaterra, donde cada banco inclusive tenía su propia emisión de moneda, ¿no? Entonces ya después entró todo el tema de regulaciones bueno, eso ha tenido toda una serie de transformaciones, el tema del dinero, ¿no? Pero Suiza sigue estando igual, ¿no? Sí, Suiza sigue siendo un paraíso fiscal. Se crean, ahí en el mundo hay una serie de paraísos fiscales donde se guarda el dinero, y no hay lo que se llama, está lo que se llama el secreto bancario. Entonces, el secreto bancario es que no revelan ni el número de cuentas, ni los cuentavientes que tienen los dineros allá, ni las cantidades, ni los montos que están allá. Entonces, sí, todavía existen varios paraísos fiscales. Acá nosotros tenemos para los colombianos, que ya, acuérdense de lo que pasó ahorita hace poco, los Panama Papers, eso sí revelaron el tema, develaron el secreto bancario que llaman. Entonces, y dieron información de muchos colombianos que tenían inversiones en Panamá. Entonces, ahorita muchos están en lo que llaman en el paraíso fiscal de Cayman Island, o sea, las Islas Caimán. Ahí es el nuevo paraíso fiscal de los colombianos. Como el paraíso fiscal, por ejemplo, bueno, también hay en Suiza. Está también para los alemanes en Liechtenstein, y para los ingleses está la isla de Man. Ahí son esos paraísos fiscales que se sabe que los dineros que están allá normalmente tienen algunas dudosas procedencias, ¿no? Bueno. A una economía con ahorro, con gobierno y sin sector externo. Es decir, que el ingreso de la familia se destina a consumir, a ahorrar y a pagar impuestos. Porque surge un nuevo agente económico, el gobierno. Ahí entró el nuevo agente económico. Entonces ya cuando entramos el ahorro, pero con gobierno, seguimos sin sector externo. O sea, ya entró a funcionar el tercero, que es el gobierno. El gobierno es ¿qué? ¿Cuál es la función del agente gobierno en estas economías? Estar por el bienestar del ciudadano.
Sí, ese es su objetivo. Y su función es reguladora. Muy bien. Regular, ¿cierto? Regular el mercado, regular la política, regular el... Y obviamente su objetivo principal es el bienestar de los ciudadanos. De acuerdo. El gobierno compra bienes y servicios y paga por esos bienes y servicios contratados. Las familias venden u ofrecen factores de producción como puede ser, por ejemplo, el trabajo, los empleados públicos, y el gobierno va a pagar por esos factores. A su vez, las familias también pagan impuestos, los cuales son obligados por ley. Entonces, ahí hay una particularidad, ¿no? Ahí lo veíamos en el cuadrito. Pagamos también impuestos. Nos toca con nuestros ingresos. A ver, acordémonos de las restricciones de los factores de producción. ¿Cuál es la restricción del factor tierra? No, la renta no. Renta, sí. No. No sé el factor, pero la Ese restricción. es el factor. Bueno, entonces si ve que hice mal la pregunta, pues pilas. ¿Cuál es la restricción a la gente familia? Las restricciones de las familias, ¿cuáles son? Profe, ¿no era lo de pago de impuestos y gastos públicos y todo eso? Por eso, pero la restricción, ¿cuál es? La restricción es el ingreso, ¿cierto? Sí. ¿Ok? Entonces, dependiendo de los salarios, que son nuestros ingresos, pues tenemos una restricción presupuestaria. Pero con base en esa restricción presupuestaria tenemos que consumir, ¿cierto? ¿Qué más tenemos que hacer? Ahorrar lo que se pueda, si es que se puede. A veces se puede, a veces no se puede, ¿no? Es increíble. Y la otra, la tercera es pagar impuestos, imagínense. De ahí, de nuestros ingresos, de nuestros salarios, de nuestras utilidades, tienen que salir esos pagos. Entonces, se paga a la sociedad, digámoslo así, al Estado, obviamente, para que se nos devuelva a la sociedad, se deben pagar esos impuestos. Las restricciones de la gente empresas, ¿cuáles son las restricciones de la gente empresas? ¿Qué restricciones tienen los empresarios? Dos muy importantes. Producción. Capital de inversión, ¿sí? Y la tecnología, acuérdense. La tecnología, eso es una restricción. Dependiendo del nivel de tecnología que yo tenga, puedo producir más o producir menos. De acuerdo al nivel de capital de inversión que yo tenga, al nivel de capital de inversión que yo tenga, puedo tener más inversión, más capacidad, digamos, de ampliar mi producción, mayor capacidad de comprar tecnología, ¿cierto? Mejor tecnología, mejores máquinas, mejores herramientas, pagar mejor a mis empleados para que produzcan más. En función de eso, aumento mi productividad. Entonces, si tengo buen capital y buena tecnología, estoy haciendo una combinación más todo el resto de las combinaciones de los factores en función de la mayor productividad. ¿Cierto? Eso es lo que hago normalmente, como empresario, pues. Entonces, el empresario utiliza todo eso, pues, obviamente, mayor productividad para que haya mayores beneficios. Entonces, para que haya la famosa rentabilidad, para que esté dando utilidades la empresa, para que dé utilidades una empresa, para que dé buena rentabilidad, para que esa rentabilidad se basa principalmente, es precisamente la rentabilidad sobre la inversión, la rentabilidad sobre los activos, la rentabilidad del capital sea superior precisamente a la del costo de oportunidad del mercado financiero. ¿Sí? Entonces, ahí se utilizan unos indicadores financieros muy conocidos. Acuérdense que la rentabilidad sobre la inversión o el ROI, ¿cierto? La rentabilidad sobre el patrimonio, la rentabilidad sobre los activos
sobre el patrimonio y sobre la inversión, básicamente. Son esos tres indicadores que le dan a uno cómo está el tema de su costo de oportunidad. Si yo debo o puedo invertir en otra, o tengo la capacidad de invertir en otras empresas, pero cómo está mi rentabilidad en esta empresa, y si voy a desinvertir, esos son los que hacen los inversionistas, hacen ese análisis, desinvierto en esta época, invierto en esta época, y vuelvo y vendo, y hago una rentabilidad sobre ese capital del 60%, del 50%. Entonces, ese es el análisis que hacen los inversionistas. Por eso es que se compran y venden empresas. Porque muchas empresas, esos fondos de inversión, lo que hacen normalmente es comprar una empresa en un determinado momento, invierten un capital allí y a la vuelta de 1 o 2 años vuelven y lo venden ganándole el triple o el cuádruple. Eso es lo que hacen los fondos de inversión. Eso es lo que hace la banca de inversión normalmente. ¿Cierto? Banca de inversión de privados, normalmente con capital, que en vez de invertirlo y ponerlo en un CDT, que eso es renta fija, muy barato, les pagan a uno una infinidad, pues, y obviamente no es el negocio. Los negocios grandes están precisamente en invertir en empresas que estén produciendo y que den muy buena rentabilidad, que den muy buenas utilidades. ¿Sí? Por eso se compran y vendan empresas a cada rato. Bueno. Estos impuestos constituyen parte de los ingresos. Bueno, pero estábamos ahí. Teníamos familias, ¿cierto? La restricción es los ingresos, restricción presupuestaria. La restricción de las empresas, entonces la inversión, capital de inversión y tecnología. La restricción para el gobierno o del Estado. La restricción del Estado, ¿cuál es? Véanlo siempre desde el punto de vista de ingresos. ¿Cuál es la restricción en cada uno de los agentes? Es un tema de ingresos. El ingreso público. ¿Impuestos? Muy bien, ingreso público, los ingresos, o sea, los impuestos. Entonces, fíjense que esa es la restricción presupuestaria, la restricción que tiene el Estado. Depende de los impuestos que recaude tanto de las familias como de las empresas para poder pagar el gasto público. O sea, para poder utilizarlo en el gasto público. ¿Sí? ¿Para qué utiliza ese gasto público? Pues muchos me dirán, empezando me imagino por Julio Eduardo, que eso es carreta, que se devuelve el bienestar a la sociedad y para eso esa es su principal función del gobierno. Pero pues sí, desafortunadamente muchas veces no se da, pero si tenemos, por ejemplo, parques, si tenemos infraestructuras, si tenemos cosas, pues es de nuestros propios impuestos, pero es porque ha habido una administración estatal, pública, de esos bienes públicos en los que se ha podido generar, a la postre es un bienestar para todos los ciudadanos, obviamente. Entonces, pero pues, que está la cuestión de la corrupción y se roban la plata de los impuestos, sí, desafortunadamente eso es así. Pero más desafortunado es porque los profesionales que están saliendo, y eso es un llamado a ustedes como profesionales que van a ser profesionales, pues están saliendo adoleciendo de ética profesional. Entonces hay que volver a la ética profesional, hay que volver a ser éticos para acabar con este tema de la corrupción. Ya les he dicho, la corrupción es el peor mal de toda la humanidad. Es la peor pandemia. Esa es la que genera hambre, pobreza, destrucción. Esa corrupción es la peor pandemia. Esa sí que genera pobreza y destrucción de valor. Eso es lo más grave. Destruye sociedades enteras y es lo que está pasando muchas veces con estas sociedades. Destruye sociedades enteras.
Eh, Sí, profe, incluso hubo una noticia de que nosotros somos el país más corrupto. sí, terrible. O sea, o sea, Horrible, terrible. es terrible ese ranking porque si somos de los países más corruptos, pues terrible, imagínense eso. Entonces sí, tenemos que cambiar eso, pero eso nace de nosotros mismos. Yo sé que no es fácil, pero tiene que nacer de nosotros mismos. Nosotros como profesores tenemos que volver a ese tema de ética profesional con los alumnos. Todas las carreras deberían tener de nuevo ética. Antes en el colegio le daban a uno ética. Ahora ya parece ser que van a tratar de ponerlo otra vez, a imponerlo desde el colegio. Pero eso era importantísimo. Yo veía ética. Pues hasta yo me gradué, mire, estoy hablándoles de historia patria. Yo me gradué del colegio en el año 1981. Entonces, y allá en esa época todavía se dictaba ese tema de ética. Pero desafortunadamente, de verdad, es un problema de conciencia moral, social, ética, que están adoleciendo los nuevos profesionales. Entonces, tenemos que volver a la ética profesional. Público del gobierno. Y de este modo, mediante esos ingresos públicos, el Estado realiza el gasto público, ya sea en construcciones de obras públicas, servicios de salud, educación, etc. Ahí hay una dicotomía y hay un tema también de percepción del Estado que ha generado muchos problemas. Va en doble vía y va en detrimento de ese recaudo de impuestos. Entonces hay una percepción de que si uno paga impuestos, se lo roban, ¿cierto? Entonces, los empresarios y muchas personas naturales, pues hacen la famosa elusión, ¿cierto? O evasión de impuestos. Pero es que los impuestos son necesarios desde todo punto de vista. Obviamente da jartera, como dicen, da jartera pagar impuestos, pero por la percepción de que no se le devuelven al ciudadano, sino que se pierden. Entonces, hay muchos países en los que, ahí sí como dicen, da gusto pagarle el impuesto porque uno lo ve clarísimo en infraestructura, uno lo ve clarísimo que no hay huecos en las calles, que hay Pero acá, digamos, hacen la trampa. Transmilenio tapan el hueco, pero con material tan picho que a los 2 meses uno ve otra vez pagando y otra vez eso que habían arreglado vuelve a estar roto. O sea que lo tienen de negocio realmente, porque eso es un tema de negocios, ¿cierto? O sea, yo creo que ahí es un problema también, fíjese, yo con todo respeto digo, eso es un tema de corrupción también, porque y eso fue un negocio que armaron no sé, Tica, me acuerdo, tal vez sí, fue en el negocio del famoso cemento fluido, en la época de Peñalosa seguramente, en la que decían, no, es que vamos a hacer el negocio y lo hicieron con Cemex, si no estoy mal. Cemex era el famoso tema del cemento fluido que era rápido, secado y toda esa cosa, pero lo que generó fue que se quebraran las baldosas más rápido, que no tuviera consistencia real, no tuviera la carga, no sustuviera la carga, los PSIs que requiere cada baldosa de esas. Esos Transmilenios pesan toneladas y esos, por ejemplo, esos articulados de tres pues pesan, no sé realmente, pero deben estar pesando casi 100 toneladas, porque son una cosa muy, muy brava, muy larga, muy pesada, ¿no? Entonces, esos pesos son muy destructores, digamos, ¿cierto? Sobre esas baldosas, y esas baldosas, si no se construyeron con el cemento que debía ser y eso, pues obviamente generó y sigue generando todo un negocio para que vuelva y se intervengan, vuelva y se pague, vuelva. Realmente eso es corrupción.
No me acuerdo usted pañalosamente los volardos. Ese fue otro negociado. También corrupción, desafortunadamente. Bueno, Por último, vamos a analizar el funcionamiento real de la economía, donde ahora las familias exportan sus factores de producción en el mercado internacional. entonces ahí ya entra el mercado internacional. Ver esos cuatro mercados para que los tengan súper claritos. Cuando yo les pregunte, por ejemplo, ¿cuáles son los mercados, cierto? ¿Cuáles son los mercados que están en el flujo circular de la economía? Los 4 mercados tradicionales o los mercados tradicionales en el flujo circular del ingreso, en el flujo circular de la economía. Entonces tenemos 4, mercado de bienes y servicios, mercado financiero, mercado de factores de producción y el famoso mercado externo o el mercado internacional. Y reciben un pago por esos factores de producción. Señora. Profe, ¿me puedes repetir, por favor? Bienes y servicios. Mercado de bienes y servicios, mercado financiero, mercado de factores de producción y mercado internacional. Esos son los 4 mercados tradicionales. Bueno, profe, gracias. Okay. Al exterior. A su vez, las familias también compran del mercado internacional, por lo cual también pagan por esas importaciones realizadas. Lo mismo sucede con las empresas. Las empresas exportan sus bienes y servicios al mercado internacional y en el mercado internacional realiza el pago a las empresas por dichos bienes y servicios. Y a su vez las empresas también importan, es decir, compran del mercado internacional y las empresas realizan el pago por esas importaciones. Entonces ahí se forma, obviamente con ese mercado internacional, tanto de importaciones como exportaciones, del gobierno y del sector externo como tal, ¿cierto? Al sector externo, que ese es el último, ¿cierto? Aquí habría que poner dentro de ese mercado internacional más pegado de este lado de las familias el famoso sector externo. Pero ese sector externo que se forma con el gobierno, las familias y las empresas colombianas exportando, ¿cierto? E importando del resto de los países. ¿Ok? Entonces ahí se forma precisamente el mercado internacional, importando y exportando, comercio exterior. Ese es el famoso comercio exterior y operaciones internacionales de comercio exterior. Son las importaciones y las exportaciones. Ahí se forma, en ese mercado internacional, acuérdense lo que yo les dije la vez pasada, acuérdense del Producto Interno Bruto. ¿Cómo es la fórmula del Producto Interno Bruto? La ecuación del crecimiento, la ecuación de la demanda agregada de John El Maynard. consumo más inversión más gasto público. Más exportación menos importación. Ok, muy bien. Entonces, más exportaciones menos importaciones. Entonces, ahí está cuantificado el sector externo en esas exportaciones menos las importaciones que apoyan el crecimiento de la economía de un país. Por eso es tan importante el mercado internacional. Todo el sector externo es el que dinamiza una parte muy importante de la economía y la que le da un valor muy importante al crecimiento económico. ¿Qué pasa cuando importamos más que lo que exportamos? ¿Qué es lo que ha pasado últimamente? Pues que eso se vuelve negativo y nos ayuda a decrecer económicamente. ¿Sí lo ven así de claro? En términos de una ecuación. Si esto es positivo, me suma a toda la ecuación. Si esto es negativo, pues me resta. Entonces, cuando tenemos más importaciones que exportaciones, es lo que llamamos balanza comercial deficitaria y es lo que hemos tenido en los últimos casi 8 años. Entonces, hemos tenido problemas con la balanza comercial, no estamos exportando
más que lo que estamos importando y tenemos déficit en esa cuenta, lo que llaman déficit en cuenta corriente, así lo llaman, porque la balanza comercial es parte de la balanza de pagos del país. Entonces, ahí se plasma claramente que estamos en términos deficitarios y en términos negativos, y el sector externo realmente nos ha hecho decrecer en la economía. Por eso los grandes estímulos a las exportaciones. Por eso es que todos los países siempre buscan exportar más, porque el sector comercio exterior, el sector externo de la economía es esto, pues tiene que ser positivo para que ayude a crecer la economía. Si es negativo, pues es lo que está pasando. Entonces, ese mercado internacional es muy importante. Para eso se han abierto los famosos TLCs, los famosos tratados de libre comercio. Se han hecho varios tratados de libre comercio entre los diversos países. Particularmente Colombia tiene 16 tratados de libre comercio. 16 tratados de libre comercio en este mercado internacional. ¿Para qué? Para tener más bajos aranceles, para poder importar, importar más económico también, pero también para poder exportar y enviar nuestros productos y que sean aceptados en los otros países a través del TLC. Hubo por una pelea con Bélgica por las papas o algo así. Ah, sí, señor. Y por la importación de productos o sea, ya prelistos, y creo que fue de Bélgica, sí, señor, de la papa, ¿cierto? Papa precocida. Sí. Pero entonces, pues se dan muchos casos en los que obviamente los TLCs favorecen, y en la mayoría de los TLCs, como son con países muy grandes, nos han desfavorecido, desafortunadamente. Entonces hay que tener en cuenta la posición dominante en los TLCs de los países. Y por ejemplo, nosotros de Estados Unidos importamos mucho más que lo que estamos exportando. Entonces, lo que está buscando el gobierno y debe incentivar el gobierno es aumentar las exportaciones de productos tanto tradicionales como no tradicionales, que se está volviendo un rublo importante en las exportaciones, los no tradicionales. Se está exportando ahora lo que era el aguacatejas, la naranja, la mandarina, se está exportando obviamente los temas de artesanías, los temas de joyería. Bueno, esto ha sido uno de los renglones exportadores más importantes. Obviamente los tradicionales son el carbón, el café, obviamente el café, el carbón, los plátanos, esos son agrícolas, mineros tradicionales. También ferroníquel se exporta con Cerro Matoso. Se exporta oro. Ahorita lo que está en boga son las exportaciones de oro de Colombia y la explotación de oro, precisamente porque a raíz de todo este tema de la pandemia, pues el oro y la plata se volvieron lo que llaman activos refugio. Es decir, toda la gente compra oro y plata, y se ha subido el precio del oro y la plata hartísimo. Está la onza como en una barbaridad, algo así como $2,000 la onza, algo así, es una cosa brutal. Entonces está disparado ese precio, y ese refugio, ciertos activos refugios se vuelven la mejor forma de concentrar y mantener el dinero en épocas de especulación, en épocas de incertidumbre. Entonces mucha gente compra el oro y la plata porque consideran que ahí sí se mantiene el dinero. También se mantiene el valor, pues, del dinero, y posiblemente puedan tener una ganancia a futuro también. Hay mucha gente que está apostándole también a los dólares, ¿cierto? También se está moviendo el tema de divisas, y ya el dólar está empezando de nuevo a recuperar
pues ha tenido unos procesos de devaluación, sobre todo por la gran emisión de dinero que hizo Donald Trump hace poco por el tema de la pandemia, y eso ha generado tanto devaluación del dólar a nivel mundial como una inflación. Ha habido una inflación también en Estados Unidos, se han inflado los precios, se han elevado los precios de muchos artículos. E inclusive pues digamos, a nivel de la canasta familiar como tal, ¿no? Entonces, sí ha habido inflación en Estados Unidos, se ha visto en algunos estados más fuerte que en otros, particularmente en Nueva York, por ejemplo. El costo de la vida está bastante alto. Y uno podría, pues, seguir mirando estos activos refugio, y hay personas que, pues, que han hecho grandes inversiones en minería, ¿no? En minería de oro. Grandes inversionistas le han apostado también a la minería del oro, pero eso tiene una connotación, digamos, también acorde, eso tiene que ver con los ciclos bursátiles, con los ciclos empresariales y con los ciclos económicos. Tienen los tres una interrelación bien interesante. Bueno, pero entonces terminemos este video. Como vemos, ha terminado el flujo circular del ingreso. Los agentes económicos que interactúan en los diferentes mercados se encuentran interrelacionados, por lo cual un cambio podría afectar a todo el sistema. Un cambio podría afectar a todo el sistema. Entonces, por eso necesitamos manejar ceteris paribus, o sea, con el ahorro, con gobierno y con sector externo, así funciona. Y tiene todos estos pagos, tiene todos estos flujos de dinero, ¿cierto? Y así funciona el mercado, así funcionan los mercados en este contexto. Así funciona la economía en ese contexto, con ahorro, con gobierno y con sector externo. ¿Ok? Entonces, y se supone que con base en esto, si funcionan bien los mercados, si funcionan bien los actores en su interrelación, pues va a haber crecimiento de la economía. Eventualmente, acuérdense de esto, crecimiento de la economía no es lo mismo que desarrollo económico. O sea, crecimiento económico no es lo mismo que desarrollo económico. Ahí muchas veces se confunde. Desarrollo económico va a ser en función real de la calidad de vida. Crecimiento económico puede estar creciendo en la economía, pero no necesariamente genera desarrollo económico. Y eso es lo que nos ha pasado a muchos países que todavía nos llamamos, como Colombia, en vías de desarrollo, que no hemos logrado mantener y evolucionar tanto en ingresos como en crecimiento económico, como en desarrollo económico para mejorar nuestra calidad de vida. Aquí hay lugares... Por eso creo no debieron dejar que Colombia entrara a la OCDE, porque no cumple casi la mayoría de los puntos de esos a nivel social. Cierto. Y, o sea desde nosotros ya somos parte de la OCDE. Lo que pasa es que habíamos entrado a la OCDE como dicen, con condiciones. Teníamos que hacer toda una serie de cosas en la economía, y todavía tenemos condicionamientos. Pero somos parte de la OCDE. Ya desde el gobierno de Juan Manuel Santos somos oficialmente uno de los países de la OCDE, pero tenemos que ir cumpliendo con ciertos tipos de requisitos para mantenernos allí. Dentro de ellos se llama, uno de los más claves, hablando del mercado, se llama liberalización de precios de los mercados. Entonces, ustedes ven uno de los precios liberados más claros en los mercados, por ejemplo, es el precio de la gasolina, o la liberalización de los precios de la gasolina. Eso fue una exigencia de la OCDE para que pudiéramos entrar. Teníamos que liberar los precios, es decir, se volvieran precios de libre oferta y demanda. Antes eran precios controlados específicamente por el Estado. Había una resolución del Estado que sacaba y fijaba los precios. Ahora eso ya no se da.
ya el Ministerio de Minas y Energía ya no saca ni siquiera directrices, porque eso sería condicionar el mercado o tratar de regularlo. Entonces el mercado está liberado. Por eso ustedes ven a veces en algunas estaciones de gasolina, como algunas estaciones Terpel, ven que hay colas de carros y uno dice, ¿y por qué? Pues porque el precio de ahí en esa estación de gasolina está mucho más bajo. ¿Qué pasa? Como hay liberalización de precios, pues las estaciones, cada estación de gasolina, dependiendo de su capacidad, dependiendo de si pertenece a X o Y personas, dependiendo de su competencia, su capacidad de competir y su manejo también, digamos, de inventarios en las estaciones, pues pueden bajar los precios. Pueden bajar los precios, inclusive algunos a veces hacen estrategias así de choque y bajan precios a niveles de que pierden su margen de comercialización. Entonces, eso tiene toda una connotación. Puede estar vendiendo mucho más y ganando muy poquito, pero está vendiendo volumen. Entonces, está ganando no tanto por el margen de comercialización, sino por volumen. Pero eso son estrategias de mercadeo, son estrategias de venta, pero eso lo da también la liberalización de los precios. ¿Cuál fue la principal razón que impulsó la liberalización de precios, por ejemplo, de la gasolina? Que es lo que dicen, ¿no? Que se traslada el beneficio del bajo costo a los consumidores. Entonces, a nosotros los usuarios de motos, de carros, de transporte, ¿cierto? Se supone que la gasolina es más económica, entonces pues no tenemos que pagar tanto por el consumo y por el uso precisamente de esos medios de transporte. Entonces ahí hay una cuestión interesante que a raíz de lo de la OCDE, pues se supone que ha beneficiado o va a beneficiar o debería beneficiar al usuario, al consumidor, al ciudadano de a pie. Pero en el caso de los que usan gasolina, o sea, el caso de los que tienen carro, motos, tal, pues obviamente se le va a aligerar un poquito el tema del consumo, es decir, del pago de esa gasolina. Bajó, ahorita en la pandemia bajó el precio de la gasolina, pero por un tema de baja demanda. ¿Por qué? Porque nadie estaba usando carros ni vehículos, todos estábamos confinados. Entonces, obviamente, eso fue un tema de, digamos, de ajuste de precios, no tanto por el tema de liberalización de los mercados, sino por un tema de baja demanda, si se dan cuenta ustedes ahí. Entonces, ahorita el precio del crudo también estuvo muy bajo en una época, en abril, por dos connotaciones, por baja demanda, por estar todos confinados, y también por sobreoferta. O sea, como había también la misma producción y había el almacenamiento totalmente copado, pues desafortunadamente había sobreoferta del producto y generó unos precios increíblemente bajos, a tal grado que esa es la primera vez que sucede un precio negativo. Es decir, llegó a estar a menos 15, a menos 30 dólares el barril. Entonces, fíjense, los mercados tienen sus connotaciones. En los mercados es donde se forman los precios. Les estoy dando ejemplos de cómo se forman precios debido a la baja o alta demanda o la baja o alta oferta. Bueno. ¿Sí quedó claro eso, Yelixa? Sí, profe, que estoy poniendo cuidado. Ah, bueno. Entonces, el gobierno sigue siendo fundamental como tema regulatorio de la economía, como interventor cuando requiere intervenir, es también importante que lo haga. Pero sobre todo, los ciudadanos y las empresas tenemos que ser consecuentes. Yo sé que es un tema a veces que nos lo tienen mal estigmatizado. Debemos pagar impuestos.
se requiere pagar impuestos porque si no, ¿cómo el gobierno, cómo el Estado nos devuelve a nosotros supuestamente los procesos de infraestructura, los procesos de educación, los procesos de salud? Entonces, y se está viendo clarísimo en este tema de la pandemia, el tema de salud pública es muy, muy crucial, muy delicado, y se requiere que haya una muy buena inversión en eso. Sobre todo, y temas de hospitales y temas de, o sea, obviamente de salubridad pública. Sí, todo va a tenerlo en mente porque seguro va a empezar a haber harto muerto. Esta es la gente irresponsable. Ahorita con el tema sí, ojalá no haya rebrotes en esta situación. Dios quiera que no haya conciencia de lo que está pasando realmente. Ok. Bueno, entonces ya vimos el del ciclo, ya vimos el del ciclo, el gobierno y el ciclo económico. Este ya lo vimos, ¿cierto? El del gobierno y el ciclo económico. No recuerdo, como hay tantos de ciclo económico, ya uno me confunde, entonces no. Pero el del ciclo económico 2020 sí ya lo vimos. El del gobierno y ciclo económico también. Esos dos lo vimos. Pero bueno, dejemos esos dos aparte. Eso los vemos el martes. Y ya sistemas económicos también lo vimos. Miremos uno rapidito de clasificación de los bienes. Bueno, esto es importante. Los bienes, si son escasos, ¿no? Si los bienes tienen una connotación de ser escasos, entonces son bienes económicos. Si no son bienes escasos, pero digamos, no se requieren o están allí en la naturaleza y en la humanidad, pues es lo que llaman los bienes abundantes o bienes no económicos. Entonces hay que mirar un poquito la diferenciación de eso. Miremos este video rápido. Bienes y servicios. Todo lo que compramos o intercambiamos son bienes y servicios producidos en las distintas actividades económicas. Estos se producen con el fin de suplir una necesidad o deseo y se comercializan en los mercados en donde sus precios son definidos por la oferta y la demanda. Clasificación de los bienes y servicios económicos. Los bienes y servicios son clasificados de acuerdo a su uso en la economía. Pueden ser bienes de consumo. Los bienes de consumo son productos finales que satisfacen directamente las necesidades de las personas. Algunos ejemplos son café, motocicletas y zapatos. Bienes intermedios. Los bienes intermedios son materias primas transformados mediante procesos industriales en productos comerciales. Unos ejemplos son metales y maíz. Maíz, ¿no? Bienes de capital. Los bienes de capital son medios de producción de otros bienes o servicios. Algunos ejemplos son maquinarias, herramientas y computadoras. Entonces, importante esa diferenciación. Entonces tenemos los bienes de consumo, ¿cierto? Bienes intermedios y bienes de capital. Esa es una clasificación. Eso es según, digamos, su uso y o destino, ¿no? Clasificación de los bienes. Los bienes también se clasifican de acuerdo al comportamiento de su demanda ante cambios en los precios y la renta de las personas. Bienes normales.
O sea, estos ya dependen, es acorde con los ingresos. Hay bienes normales, bienes suntuosos. La demanda de los bienes normales disminuye cuando se incrementa su precio y aumenta cuando es mayor la renta de las personas. Algunos ejemplos son alimentos, prendas de vestir y juguetes, bienes inferiores. Contrario a los bienes normales, la demanda de los bienes inferiores disminuye cuando aumenta la renta de los individuos. Algunos ejemplos son el transporte público y alimentos baratos. Los bienes también se clasifican de acuerdo a la relación que tienen entre sí en los mercados. Por ejemplo, pueden ser bienes sustitutos. Los bienes sustitutos compiten entre sí, es decir, cumplen la misma función, por lo que al comprar uno se deja de consumir otro. Esto causa que al subir el precio de un bien, la demanda del bien sustituto se incremente. Algunos ejemplos de bienes sustitutos son carne roja y pollo, y taxi y metro. Caso contrario, los bienes también pueden ser complementarios entre sí. Bienes complementarios. Los bienes complementarios son usados en conjunto con otros bienes, complementándose entre sí. Esto causa que al subir el precio de un bien, la demanda del bien complementario se vea afectada y disminuya. Algunos ejemplos de bienes complementarios son vehículos y gasolina, consolas y videojuegos. Por último, los bienes y servicios se clasifican de acuerdo a su naturaleza pública o privada. Bienes públicos puros. El consumo de bienes públicos puros no es rival. Es decir, el consumo de una persona del bien no perjudica el consumo que le dan otros. También son no excluyentes, por lo que su consumo no se puede impedir. Ejemplos de bienes y servicios públicos puros son la televisión abierta, los ejércitos y los fuegos artificiales. Bienes públicos comunes. Los bienes públicos comunes son un tipo de bien público cuyo consumo es no excluyente. Pero a diferencia de los bienes públicos puros, su consumo es rival, por lo que su uso excesivo afecta la disponibilidad del bien. Algunos ejemplos de bienes y servicios públicos comunes son las piscinas públicas, el agua y los parques públicos. Bienes club. El consumo de los bienes club es excluible, es decir, es posible evitar que otros lo consuman. Pero su consumo es no rival, por lo que su consumo adicional no afecta la disponibilidad del bien. Algunos ejemplos de bienes club son los campos de golf, los cines y los estadios. Finalmente, están los bienes privados. Los bienes privados son opuestos a los bienes públicos. Se puede excluir a otros de su consumo, y una vez consumidos no pueden ser usados por otros. Algunos ejemplos de bienes privados son gaseosas, automóviles y celulares. Para más información. Bueno, interesante eso. Yo quiero que me ayuden y vamos a hacer una tareita haciendo lo que se llama un mapa mental sobre los bienes económicos, sobre los bienes, tanto bienes económicos como bienes no económicos. Quiero que hagamos un mapa mental. Eso va a ser una tarea calificable para el martes que viene. Acuérdense, el lunes es examen y el martes esta tareita. Tareita, mapa mental o mapa, si quieren también pueden hacerle mapa conceptual sobre los bienes
económicos y no económicos, y toda su clasificación. Esto es importante para que ustedes, aquí tenemos todos los videos para hacerlo. Están los 4 videos para hacerlo en términos de bienes. ¿Ok? Un mapita comercial, un mapita de los bienes. Un mapita. Mapa conceptual. ¿De bienes qué, profe? De bienes económicos y no económicos, pero con toda su clasificación. Los bienes económicos, miren todas las clasificaciones que tienen los bienes económicos. Aquí nomás vimos como 6 clasificaciones, según su uso, según su determinación, según su origen, o sea, de todo. Tiene 6 clasificaciones acá. Entonces, la clasificación de los bienes en un mapa, si quieren mapa conceptual o mapa mental. Bueno, lo pueden hacer a mano, lo pueden hacer en Mindomo, lo pueden hacer en plataforma, en CMap, lo pueden hacer en PowerPoint si quieren. O sea, lo pueden hacer a mano alzada, con colores, chévere. Háganlo. Bueno, tarea calificable. ¿De acuerdo? Listo, profe. Listo, profe. Bueno, entonces vamos a mirar los participantes. ¿Cuántos estamos acá? Vamos a llamar rápido a la lista, a ver, porque es que no los vemos a todos. Juan Pablo sí está, ¿cierto? Sí, señor, presente, profe. Gracias. Juan Andrés. Presente, profe. Sí, señor. Juan Andrés, no se deja ver dónde está ese hombre. ¿Está todavía con sueño también, Juan Andrés? Déjese ver, por favor. Ya, la profe. Johan Sebastián. Ah, bueno. Johan Presente, Sebastián. profe. Ah, sí, señor. Ahí está Johan Sebastián. Gracias. Jason. Ahí está Jason. Presente, profe. Muy bien. José Luis García. Aquí, profe, aquí estoy. Okay. Gracias. Jefferson. Jefferson Rodríguez. Jefferson. No aparece Jefferson, pero en la galaxia, mire, hay una... Jefferson está en una galaxia. Jefferson. Y sigue en la galaxia, me tocó ponerle falla. Jefferson. Jason. Jason Fernández Sierra. Jason. Jason. Presente, profe. Aquí. Presente. Gracias. Presente, profe. Muy bien. Yelixa. Presente, profe. Ok, gracias. Y Denny Juliet. Presente, profe. Denny no la veo. Ahora sí. Bueno, gracias. Judy Carolina Duarte. Presente, profe. Carolina. Ok. Gracias. Giley Alexandra Guerrero. Aquí, profe. Alexandra Guerrero, ok. Gracias. María Paula Herrera. María Paula Herrera.
Jorge Jason Jaimes. Presente, profe. Ok, gracias. Laura Valentina. Presente, profe. Laura Valentina. No te vemos, Laura Valentina. Ya, profe. Ok. Julio Eduardo Rojas, ahí está, Presente. Julio. Hola, Julio. Bueno, gracias. Jacqueline Romaña. Jackie. Jacqueline Romaña. ¿Qué pasó? Michelle. Presente, profe. Está Michelle, muy bien. Y Lady. Presente, profe. Ok. Listo. Bueno, muchachos, entonces nos vemos. Profe, Señor. el internet me está molestando. Ah, apareció Jefferson. Ya tenía su falla. Sí, profe. ¿En qué sueño andaba Gracias, Jefferson? profe. ¿En qué galaxia andaba Jefferson? Regreso de la galaxia. Esa es la galaxia. Gracias, profe. Bueno, entonces nos vemos, muchachos. Estudien el lunes. Primer parcial, es sencillo, de elección múltiple, pero tiene que estar pilas. Nos vemos. Buen fin de Gracias, semana. profe. Chao. Nos Gracias, vemos, profe. profe. Buen Gracias. día. Chao. Chao, Hasta profe. luego, Gracias, profe. Bendiciones para todos. Chao.